Bullying. El bullying es una palabra inglesa que es utilizada para referirse al acoso escolar. Puede ser definido como hostigamiento. El bullying se presenta tanto en niños de primaria como en adolescentes y jóvenes de secundaria. Es el maltrato que se brinda a escolares de forma repetitiva y constante, que los empuja a la tristeza, depresión, baja autoestima, entre otros. Es un tipo de violencia que se caracteriza por un ataque emocional. Es la exposición que sufre un niño o joven a daños físicos y psicológicos de forma intencionada y reiterada por parte de otro o de un grupo de ellos cuando acude al colegio o al liceo. El acosador aprovecha un desequilibrio de poder que existe entre él y su víctima. El acosado o víctima se siente indefenso, se siente débil y desprotegido. Es un comportamiento violento, intencional, dañino y persistente que supone una presión hacia la víctima y las deja indefensas. Existen diferentes formas en que el bullying puede presentarse, tanto dentro como fuera del aula. El bullying escolar se puede producir dentro del colegio, durante el recreo, en la fila para entrar a clase, en los baños, los pasillos, los cambios de clase, al entrar y salir del centro, en el transporte escolar o en el comedor. También puede ocurrir en el aula, cuando el profesor está escribiendo en la pizarra o mientras está atendiendo a otros alumnos, y fuera del aula a través del internet, celular, entre otros. Es difícil estimar la prevalencia del acoso escolar, pero los expertos en la materia coinciden en señalar que se trata de un problema muy frecuente. Se estima que entre un 15% y un 50% de los niños y los adolescentes pueden haber sido víctimas de acoso escolar en algún momento. Los acosados pueden desarrollar una serie de trastornos psicológicos que afectan directamente su salud e incluso pueden llegar a situaciones extremas y conductas autodestructivas. Lamentablemente, es un hecho cada vez más común en las escuelas, cuyos niveles de violencia y crueldad aumentan. El bullying puede ser directo, que es la forma más común entre adolescentes y niños. Esto se traduce en peleas físicas, agresiones e incluso palizas. Indirecto o psicológico se caracteriza por reclamar el aislamiento social de la víctima a través de la difusión de difamación, amenazas o críticas que aluden a rasgos o limitaciones físicas, además del chantaje. Consecuencias para el acosado. Consecuencias del bullying. Síntomas. Baja autoestima, actitudes pasivas, niveles altos de ansiedad, insomnio, miedo, pesadillas, autolesiones, sentimientos de culpabilidad, síntomas como temblores, palpitaciones, inquietud, nerviosismo, pesimismo, llanto incontrolado, respuestas emocionales extremas, mantenerse en estado de alerta de manera constante, aislamiento social, apatía e introversión. Falta al colegio de forma recurrente por fobia,
negación de los hechos e incongruencias. No quiere ir a la escuela ni juntarse con otros niños. Piden ser cambiados de escuela. Disminución y descenso del rendimiento escolar. Pérdida de memoria, fracaso escolar, conductas de huida y evitación, depresión, histeria, dificultad de concentración, pérdida de confianza en sí mismo y en los demás. En casos extremos existen pensamientos e ideas y conductas suicidas. Consecuencias para el acosador. Es importante revelar que las consecuencias en estos niños o adolescentes también son graves. Presentan conductas delictivas, normalización de la violencia, generan alguna adicción, fracaso escolar, problemas con la autoridad, suspensión en la escuela, baja responsabilidad ante cualquier situación, no tienen respeto ni empatía hacia los demás. Les disminuye la capacidad de comprensión moral y la empatía, mientras que se producen un refuerzo de un estilo violento de interacción. Tiende a causar problemas que se repiten y prolongan por algún tiempo. Consecuencias para los cómplices. Si los cómplices continúan con una actitud pasiva ante un acoso escolar, las consecuencias serán desfavorables. Varias de las que se pueden mencionar son: en las personas que observan la violencia sin hacer nada para evitarla, hay una falta de sensibilidad, apatía e insolidaridad. Normalización de la violencia, sentimientos de culpabilidad. Pueden correr el riesgo de agredir a sus compañeros. Insensibilización ante agresiones diarias y corren el riesgo de no reaccionar ante situaciones de injusticia en su entorno. Creen que no pueden ayudar al alumno que recibe la violencia y prefieren alejarse o no decir nada. Sentimientos de enojo, impotencia o culpabilidad por no saber cómo ayudar. Tienen temor a ser los siguientes en recibir la agresión. Pueden presentar trastornos de sueño, ansiedad, depresión, entre otros. Causas. Las causas que originan el bullying pueden ser personales, escolares o familiares. Dependen de cada caso concreto, aunque suelen tener unas características comunes. El acosador escolar no tiene empatía y por lo tanto es incapaz de ponerse en el lugar del acosado y ser sensible a su sufrimiento. El origen de la violencia del acosador puede venir causado por problemas sociales o familiares que pueden provocar que el niño desarrolle una actitud agresiva y que en la adolescencia sea violento. En muchas ocasiones, los acosadores son personas que también han sido acosadas. La baja autoestima del acosador, que disfruta de sentirse superior al maltratar a otro. Otros factores que pueden incidir son una situación socioeconómica desfavorable en casa, poca organización en el hogar o tensiones entre los padres. También influyen factores relacionados con el colegio y los profesionales que allí trabajan. El clima escolar es clave, la convivencia y el hecho de que haya una cultura que no solo prevenga el bullying, sino que promueva otros valores. A largo plazo se ha comprobado que se obtienen mejores resultados al fomentar lo positivo que al prevenir lo negativo. Las experiencias familiares tempranas de los niños influyen en su ulterior comportamiento, ya sea que ejerzan o no el maltrato.
Entre estas experiencias se encuentran la ocupación de los padres, las actitudes afectivas entre los padres y en relación con los hijos, los modelos paternos y maternos de disciplina y el grado de cooperación, consenso y comunicación familiar. Ambos modelos proporcionan herramientas cognitivas que los niños y posteriormente los adolescentes implementarán en sus relaciones sociales fuera y dentro de los centros escolares. Muchos adolescentes que ejercen maltrato provienen de familias donde los padres tienen pocos lazos afectivos y de respeto, se ofenden, se humillan e incluso se golpean con frecuencia. En cambio, los adolescentes que no ejercen maltrato provienen de hogares donde se les trata de forma afectiva, pero con límites y controles, por lo que aprenden criterios de conformidad social y seguimiento de normas, además de habilidades sociales diversas para la resolución positiva de conflictos. Prevención. La prevención del acoso escolar es fundamental para minimizar y reducir sus efectos cuanto antes. Dado que las causas que motivan el bullying son muy diferentes, hay que buscar soluciones al problema mediante una propuesta amplia y abierta, contando con el diálogo como la principal herramienta para atajarlo. Las estrategias tienen que ir enfocadas a las personas que observan la violencia sin hacer nada para evitarla. Hay una falta de sensibilidad, apatía e insolidaridad. Llevar a cabo actuaciones que dificulten que el maltrato se siga produciendo y que el niño o adolescente tenga mayores problemas. En este sentido, es necesario que exista una relación de comunicación fluida entre las familias y el profesorado del centro. Además, los profesores deben aumentar la vigilancia a la entrada y salida del colegio, así como en los lugares donde es frecuente que se produzca el acoso. Por otro lado, la compañía constante de 2 o 3 personas de la confianza del acosado hasta que desaparezca el sufrimiento puede ser muy beneficioso para el alumno. Tipos. Bullying físico. Consiste en dañar físicamente a una persona. El acosador o grupo de acosadores golpea, ofrece bofetadas, pellizcos, empuja, da zancadillas, le mete el pie para que se caiga, le dan patadas o utiliza algún instrumento para hacer daño físico a su víctima. Por ejemplo, cuando encierran en un círculo a un compañero de clase y lo agreden con patadas por ser diferente a los demás. Existen 2 tipos de bullying físico. El bullying físico directo es más notorio y fácil de detectar por las marcas corporales que suele dejar. El bullying físico indirecto, este tipo de acoso ocurre cuando un alumno o grupo de alumnos destruye o maltrata las pertenencias de un compañero o compañeros. Se caracteriza por ser un conjunto de acciones manuales que no generan daño físico a la víctima. Por ejemplo, cuando el maltratador roba las pertenencias personales de otro o deja notas anónimas con mensajes intimidantes. Otro ejemplo, cuando le arrebatan el celular y lo arrojan al agua, dejándolo inservible. Bullying verbal. Se caracteriza porque el acosador expresa su maltrato por medio de la palabra, inventando historias, haciendo uso de amenazas, burlándose, insultando, provocando a través de apodos, sobrenombres, frases excluyentes o burlonas acerca de la apariencia, discapacidad o condición sexual.
Ejemplo, a niños con sobrepeso le dicen ballenas. A los que usan lentes, el cuatro ojos. Bullying no verbal. Este tipo de violencia puede presentarse a través de agresiones profesadas mediante gestos burlones y corporales, señalando, por ejemplo, miradas de desprecio y gestos discriminatorios que promueven el rechazo y la exclusión. Bullying social. Se produce cuando el acosador decide aislar a su víctima, difunde rumores, convence a otros niños para que no hablen con él o lo humillen en público para que el acosado se sienta aislado. Por ejemplo, no permitir que un compañero de clases participe en una actividad de equipo por considerarlo torpe. Bullying sexual. Son todas las acciones que tienen que ver con los actos sexuales, como tocamientos no consentidos, o que se burlen de la orientación sexual de la víctima. Lanzar miradas lascivas y hacer comentarios con insinuaciones sexuales, hacer comentarios machistas u obscenos, agresiones físicas como violencia sexual. En este caso se puede ver claramente un acoso escolar en su modalidad de violencia sexual, ya que la víctima está siendo agredida con este tipo de comentarios y miradas, o incluso el acto mismo de someter a alguien para obligarlo a sostener relaciones sexuales. Por lo general, las víctimas suelen ser, en su mayoría, niñas. Puede dejar graves secuelas psicológicas. Cyberbullying. Se presenta a través del Internet, que ocurre a través de medios electrónicos y sus diversos canales de comunicación, celulares, tabletas, laptops, computadoras, de forma anónima, pero muy continuos. Esto es bullying fuera del plantel. El acoso sigue dentro de la escuela. Allí continúan las burlas, los insultos y los apodos. Los mensajes de texto son abusivos y ofensivos. Además, comparten imágenes, videos o datos personales y hacen esta información pública a través de las redes sociales con el fin de agredir al otro. Todo esto lo suelen enviar a través de la creación de perfiles falsos. Algunos ejemplos son publicar rumores en las redes sociales, compartir fotos o videos vergonzosos en línea, compartir información privada de otra persona en línea, amenazar a alguien en línea, crear cuentas falsas y publicar información para avergonzar a alguien. Llegan rápidamente a un gran número de personas. Estos mensajes inapropiados e hirientes son muy complicados de eliminar cuando ya están publicados. Los adolescentes víctimas del cyberbullying pueden recibir amenazas las 24 horas del día, incluso cuando están solos.
Diagnóstico. La detección del bullying es muy complicada, ya que es muy frecuente que los niños lo oculten en el ambiente familiar y no piden ayuda a nadie en su entorno. Por este motivo, solo son detectados los casos que no se pueden ocultar por la gravedad de las lesiones o de los síntomas. Para conseguirlo, los profesores o los padres deben tratar de reconocer una serie de indicadores y comportamientos que pueden llevar a la sospecha de un posible riesgo de maltrato. Los niños o jóvenes más vulnerables al bullying suelen ser percibidos como diferentes por el resto de los niños. Pueden ser obesos o muy delgados, padecer alguna discapacidad, utilizar lentes, aparatos dentales o ropa diferente del resto, o son nuevos en la escuela. Hay determinados colectivos que son más propensos a sufrirlo, como los homosexuales, lesbianas, bisexuales y transexuales, que pueden padecer bullying homofóbico. Pararlos interviniendo todos. Para atajar el acoso escolar es necesario actuar en diferentes niveles que se resumen en acabar con la situación que genera el acoso y atender adecuadamente a la víctima. En este segundo aspecto, el tratamiento dependerá de cada caso y requerirá el estudio individual del paciente y un abordaje conjunto por parte de diferentes especialistas. La estructura organizada de la clase puede favorecer el acoso escolar. Es un gran error considerar que el bullying es un problema de niños y se le reste importancia. Es un problema grave y hay que intervenir. La intervención tiene que ser precoz y se realizará de forma individualizada. En muchas situaciones es necesario modificar la estructura de la clase porque puede ser que esté fomentando el acoso. Allí deben cooperar los profesores. Se debe actuar sobre los alumnos implicados, tanto las víctimas como quienes se les están acosando. Hay que averiguar si las personas que están implicadas tienen algún tipo de dificultad adicional y hay que ofrecer un apoyo complementario. Puede ser de gran ayuda trabajar con los compañeros que están alrededor de las personas implicadas en el bullying, pero que no han participado directamente. Un objetivo fundamental es acabar con el muro de silencio que se levanta en torno a quienes sufren acoso escolar. La idea es actuar de forma coordinada en todos los niveles. Las familias, los colegios, salud mental, los alumnos, proporcionarles el conocimiento adecuado y promover desde el principio el respeto a la diversidad. Los padres deben estar atentos a los cambios que observen en sus hijos. Si el niño muestra cambios de humor o de comportamiento, es importante tratar de hablar con ellos para determinar cuál es el motivo. Deben mantener la calma y escuchar todo lo que tenga que decir, siempre confiando en que lo que cuenta es la verdad. En caso de que el niño confiese sentirse acosado, hay que reforzar su autoestima y apoyarle, haciéndole saber que no es culpa suya. A continuación, ponerse en contacto con el colegio es lo primordial. Se puede concertar una cita con el tutor del niño o con otros responsables del colegio para hacerles conscientes de la situación, de forma que se pueda poner alguna solución al problema. Si el colegio no sabe cómo actuar o se niega a tomar parte, se puede denunciar el acoso en cualquier comisaría de policía o un inspector de educación. En cuanto los educadores tengan conocimiento sobre la situación, es importante vigilar a los niños implicados en todas las situaciones para controlar que el problema no se agrave.
Deben recoger toda la información posible sobre los hechos e informar a la dirección del colegio. Cuando se vaya a hablar con los niños, no deben limitarse únicamente al acosador y a la víctima, sino también al resto de niños implicados, aunque no participen de forma activa en el acoso. De esta forma, consiguen educar sobre las consecuencias que puede tener el acoso al mismo tiempo que se resuelve el problema. Sería interesante en equipos trabajar un proyecto en el salón. ¿Cómo ven los niños y jóvenes esta problemática y qué ofrecen para erradicarla? Una vez que concienticen, ellos empujarán hacia el lado del no bullying. Pudieran tener comisiones de seguimiento sobre lo acordado. Psicólogos, padres, maestros y profesores, niños y jóvenes, crear la cultura del no bullying. Salgamos de la oscuridad y orientémonos hacia la luz y el color.